Vamos directo a leer la palabra. Salmo 92, versículo 10 y versículo 11. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Bendito Dios poderoso, toma tú el control, Señor. Permite que tu palabra no regrese vacía, sino que haga lo que tú quieres, Señor amado, en cada corazón. Padre Santo, sabemos que solamente tú, Señor, conoces la necesidad en lo profundo de la mente, en lo profundo del corazón, Señor. Lleva tú esa palabra, Señor, a cada, Señor amado, persona que la necesita en este momento, y usa, Señor, mis labios solo como un instrumento, un canal, Señor amado, por donde, Señor, tu presencia fluya, tu Espíritu Santo, Señor, fluya, y tu palabra, Señor, sea compartida en el nombre de Jesús. Amén. Tiene como 2 semanas atrás que, leyendo este salmo, el Señor empezó a ministrar a mi corazón. En el versículo 10 precisamente: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y empecé a estudiar, empecé a investigar acerca de por qué la palabra del Señor nos habla del búfalo y nos dice, nos compara, hace la comparación entre nosotros, los que confiamos en Dios, y el búfalo. Entonces, pensando, titulé Fuerzas del búfalo. Y lo que la palabra del Señor nos deja ver expresa esa calidad de confianza en un ser superior, que es en este caso Dios. Creer en Dios trae esa fortaleza como la del búfalo. Creer en Dios, creer en su poder, creer en la fortaleza que viene de Él. El búfalo es un animal que simboliza la fuerza, simboliza la resistencia. Este animal, con 1,200 kilos aproximadamente, puede cargar más de 2,800 libras sobre sus hombros y puede correr, aún siendo tan pesado, hasta 60 kilómetros por hora. Tremendo lo que es el búfalo, esa fuerza que él tiene, esa resistencia que él tiene. Entonces, por eso, cuando meditamos aquí en la palabra del Señor, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, nos habla de una fuerza superior a la fuerza que tenemos humanamente hablando. Nos habla de una fuerza, de una energía inagotable. Y esa es la capacidad que Dios tiene para fortalecernos a nosotros, para bendecirnos, para bendecir a la persona que Él escoge y que Él utiliza. Y hablando de el poder, esa fuerza que tiene el búfalo, que es lo primero que el Salmo menciona, las fuerzas que significan poder, en el búfalo nos habla también de esa perseverancia que tiene este animal. Tiene una perseverancia, tiene una resistencia, tiene un poder físico asombroso para poder doblar su medida y su peso en lo que él puede sobrellevar, en lo que él puede cargar. Y cuando vemos aquí la comparación en la palabra del Señor, nos deja ver que más allá de nuestras fuerzas, nosotros podemos hacer y nosotros podemos avanzar si tan solamente podemos depender de Dios. Si tan solamente podemos confiar en un ser superior a nosotros, que Él tiene la capacidad, dice la palabra del Señor, que no hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede. Y si nosotros le confiamos a Él nuestra vida, entonces Él nos da esa fuerza, Él nos da esa perseverancia y también nos da esa resistencia física, más allá a veces de los límites de nuestro propio cuerpo, de las cosas que nuestro cuerpo puede sobrellevar.
circunstancias, situaciones, sean físicas, emocionales o espirituales. Pero nos habla de esa perseverancia a pesar de los desafíos, a pesar de las situaciones. Nos habla que a través de esas situaciones hay un cuidado y una protección especial, y ese es el cuidado y la protección que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestros corazones. ¿Cómo es posible que este animal, siendo tan pesado, tenga una fuerza tan grande, una fuerza y una energía tan inagotable? Y meditando en esto, miraba la palabra, lo que significa su fuerza y su resistencia, la palabra doble tracción. Bueno, los hombres van a entender porque les encantan los vehículos pesados, los vehículos todoterreno, los vehículos poderosos. Pero para nosotras las mujeres, bueno, hay que investigar un poquito para poder entender lo que significa la doble tracción. Y dice la historia, lo que pude encontrar acerca del búfalo, que es una forma de movimiento que tiene el búfalo especial, que realiza para poder ascender en pendientes inclinadas, en pendientes o en terrenos difíciles. Y es algo tan curioso porque dice que el búfalo dobla las patas delanteras, queda de rodillas, dobla esas patas de rodillas, se pone y continúa por un momento y luego dobla de nuevo las rodillas y una tercera vez dobla las rodillas de nuevo y entonces comienza a subir. Comienza el ascenso aún con la pesada carga sobre sus espaldas. Comienza a subir deteniéndose y avanzando con esa capacidad que es su doble tracción que tiene el búfalo. Pero la palabra del Señor en lo espiritual nos habla precisamente de cómo Dios nos fortalece en medio de las situaciones difíciles. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que quizá como nosotros, como seres humanos, no tenemos fuerza en nosotros mismos, y muchas veces el salmista, o no solamente el salmista, sino grandes hombres de Dios en todo lo que es la palabra del Señor, llegaron al límite de la fuerza, llegaron al límite de poder avanzar. Tenemos un Elías metido en una cueva y diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Tenemos a un Job desfalleciendo. Mejor me hubiera muerto desde el vientre de mi madre. Tenemos a muchos otros personajes, Jeremías también como ejemplo, de el llegar a desfallecer. Pero la palabra del Señor nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que tomar fuerza no de nosotros mismos, no de nuestro interior, pero las fuerzas que vienen de Dios para poder enfrentar quizá los desafíos, las pruebas, las luchas, la enfermedad, cualquier situación que viene a la vida. Y 2 de Corintios 4:16 nos habla el apóstol Pablo acerca de esa clase de fortaleza, de esa clase de fuerza que Dios da al ser humano, que Dios da a aquellos que confían en Él. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Puede venir luchas, dificultades, tribulaciones a la vida. Pero lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, que a pesar de todas esas circunstancias no desmayamos. Pero el hombre interior se va fortaleciendo, se va renovando cada día, a pesar de que el hombre exterior refleja, quizás está pasando por enfermedad, quizás está pasando por dificultad, quizás está pasando por una lucha que siente que es lo máximo y que ya llega uno a decir: no puedo más.
Yo ya no sé cómo salir adelante. Pero aquí dice la palabra del Señor que no desmayamos nosotros, aún en las pruebas, en las luchas y las dificultades, porque el hombre interior se fortalece. Se fortalece, como dice la palabra del Señor en Efesios 6:10. Se fortalece porque tomamos la fortaleza no de nosotros, sino la fortaleza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 3:14-16 nos habla el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante Dios. Porque a través del doblar nuestras rodillas, así como el búfalo hace para usar esa doble tracción, esa doble capacidad de avance, nosotros tenemos que llegar al punto de doblar nuestras rodillas, de reconocer que no vamos a poder avanzar por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, que necesitamos doblar nuestras rodillas. Y el apóstol Pablo dice: por esta causa es que doblo mis rodillas ante Dios. Por esa causa es que cada uno de nosotros, amigos, hermanos, cuando sentimos que el problema es demasiado grande, que la situación es demasiado adversa y que no vamos a poder seguir adelante, tenemos que venir al Señor, doblar nuestras rodillas. Y cuando doblamos las rodillas, de ahí que nace la fuerza extra. Esa fuerza que compara el salmista con la fuerza que tiene el búfalo. Verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la manera como usted y yo podamos usar esa doble tracción, esa fuerza que va a sobrepasar nuestra fuerza física. Ser fortalecidos con el poder de Dios en el hombre interior a través del Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, esa doble atracción aquí la encontramos explicada en la palabra del Señor para cada uno de nosotros que quizá estamos pasando por alguna circunstancia donde sentimos que no podemos. Quizá que estamos solos, que estamos desamparados, que estamos desprotegidos, pero aquí vimos que Cristo Jesús, por el poder del Espíritu, nos aumenta la fuerza, multiplica, dice la palabra del Señor, las fuerzas. Eso lo habla el profeta Isaías. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo es que se multiplica? Por 0. Pero Dios es el Dios todopoderoso y Él puede del 0 multiplicar. Él nos da esas fuerzas nuevas multiplicadas aun cuando no tengamos ninguna fuerza en nosotros mismos, porque no debemos apoyarnos en nuestra propia fuerza, no debemos apoyarnos en nuestra propia confianza, debemos apoyarnos en aquel que es poderoso y que por eso dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Esa fuerza especial que nos habla de ese cuidado que tiene Dios cuando nosotros confrontamos situaciones difíciles. ¿Sabe cuándo el búfalo usa el máximo su fuerza? Precisamente en los momentos de peligro, en los momentos de desafío. Yo estaba escuchando esta mañana acerca de esto, que cuando el búfalo se ve amenazado es cuando usa esa fuerza extra, esa fuerza especial, y el búfalo es el único animal que se le enfrenta al león, que es capaz de confrontar al león, y el león no, muchas veces el búfalo puede vencer al león, aunque bueno, hay algunos casos en que búfalos han muerto
por mordidas, por ataques de leones, pero la palabra del Señor dice que el diablo, nuestro enemigo, nuestro adversario, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted tiene esa misma fuerza, esa misma confianza que tiene el búfalo, usted puede vencer al león. Usted puede vencer al oso como lo hizo David frente a las situaciones mientras pastoreaba. Y puede vencer al gigante, no importa qué situación tan difícil sea. Es cuando confrontamos esas situaciones difíciles. Cuando llegamos al punto de decirle a Dios, no puedo, no sé cómo continuar, no sé cómo avanzar, es cuando Él nos renueva de tal manera que nosotros podamos avanzar. Estaba leyendo que cuando el búfalo está más cansado, entonces tiene más fuerza. ¡Wow! Cuando nosotros estamos más cansados ya no tenemos fuerzas. Queremos llegar y tirarnos a la cama o queremos llegar y tirarnos en un sofá porque ya no podemos más. Pero el búfalo precisamente cuando está más cansado es cuando tiene más fuerza. Y puede seguir avanzando y puede llegar a pesar de que tiene que confrontar circunstancias difíciles, puede llegar a salir adelante. Y puede llegar a salir adelante victorioso. La siguiente parte en el versículo dice, seré ungido con aceite fresco. Y es interesante ver aquí por qué razón la palabra del Señor habla de ese aceite fresco. El aceite, esa fuente de energía inagotable que nos permite seguir adelante, cuando ese pasaje que quizá todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vienen esas circunstancias y nosotros clamamos y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es precisamente por el Espíritu Santo, por la unción del Espíritu que podemos llegar a expresar esto. 2 Corintios 12, del 7 al 9, el apóstol Pablo está pasando por una situación que la palabra del Señor no nos deja saber si era una enfermedad o era otra clase de prueba. Pero dice, le he rogado a Dios que lo quite de mí 3 veces. He rogado que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y el apóstol dice, por tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando viene el Espíritu Santo, nos capacita a nosotros para poder enfrentar las batallas espirituales, las batallas físicas, las tormentas, cualquiera que sean, y nos hace mantener en la fe, aún en esos momentos donde los obstáculos son grandes, cuando las situaciones son difíciles y cuando la resistencia parece que se termina. Esta parte en el búfalo me encantó lo que dice la palabra del Señor. Cuando el búfalo se siente amenazado, cuando quizá frente al ataque del león, el búfalo parece que retrocede y cuando retrocede pareciera que está huyendo, pareciera que está escapando, pero no es que el búfalo esté escapando, que esté retrocediendo para escapar, sino a esa clase de movimientos hacia atrás hace que el aceite que el búfalo tiene en su joroba se caliente y se extienda por todo su cuerpo. Y ese aceite depositado en su joroba, extendido después por todo su cuerpo, lo hace que pueda defenderse del ataque de las demás fieras, porque resbala. Tratan morder y en lugar de poder morder por el aceite, resbalan. Es hermoso la figura porque el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Cuando dice el Salmo, seré ungido con aceite fresco, habla de una unción del Espíritu renovada. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hace más que darnos poder, también nos da esa ayuda extra que necesitamos frente a los ataques del adversario. Qué importante es que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo.
que busquemos cada vez más no el aceite viejo, porque muchas veces decimos, es que yo hace años que conozco al Señor y hace tantos años que hacía esto y aquello y el otro para Dios, pero ahora no. Ahora me he desanimado, ahora me he apartado, ahora me he conformado, ahora me he debilitado. Qué importante que vaya formándose capa sobre capa en nuestra vida del Espíritu Santo. Dios no da su Espíritu por medida, dice la palabra del Señor. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo de Dios y sabe que el aceite, que es el Espíritu Santo, es un escudo también que protege. Es una unción especial. El Espíritu Santo es considerado nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro guía. Siempre que nosotros permanezcamos llenos del aceite del Espíritu Santo, vamos nosotros a poder permanecer, vamos nosotros a poder vencer las circunstancias. De ahí que Eliseo, por ejemplo, cuando Elías iba a ser quitado, le dice, yo solamente quiero que una doble porción de tu espíritu repose sobre mí. No se conforma con lo que Elías tenía, quiere un poco más. Y sabe que por eso dice la palabra del Señor, si nosotros podemos analizar la historia de Elías y Eliseo, vemos Elías haciendo la mitad de milagros que los que hizo Eliseo. Le dobló. Él pidió doble porción del espíritu que había en Elías para poder avanzar, para poder enfrentar los desafíos, porque los desafíos que enfrentó Eliseo fueron más que los que enfrentó Elías. Y tenemos a un Elías que dice que quiere morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pero tenemos a un Eliseo que confronta una y otra situación y sigue permaneciendo firme. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La doble porción. Lo último que quiero mencionar aquí, porque el tiempo se nos vuela de una manera impresionante aquí, tenemos que permanecer llenos del aceite. La parábola de las 10 vírgenes habla de estas mujeres que tenían aceite en sus vasijas y tenían extra aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Y las que no tenían aceite empezaron a sentir que sus lámparas se apagaban. Las que no tenían aceite y sentían esto, que sus lámparas se están apagando, ellas dijeron a las otras, dadnos de vuestro aceite. Y ellas les dijeron, no podemos darles de nuestro aceite porque entonces no vamos a tener aceite suficiente para nosotras. Les va a faltar a ustedes y nos va a faltar también a nosotras. ¿Sabe que la unción no se traspasa? La unción se busca. La unción del Espíritu Santo es algo que se busca en la lectura de la palabra. A través de la palabra de Dios es que nosotros nos fortalecemos. Lo que dice la palabra del Señor aquí, que Él es el que nos fortalece para enfrentar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Él es un escudo en nuestra vida en la fe, pero la fe viene por la palabra de Dios. No podemos tener fe fuera de la palabra del Señor. Necesitamos la palabra de Dios para que se desarrolle en nosotros ese escudo de la fe con la que podemos nosotros superar los desafíos. Una última característica que meditaba acerca del búfalo son sus cuernos. Y dice que sus cuernos empiezan a nacer a la mitad de su cabeza y se extienden lisos y se forma tal fuerza en la cabeza del búfalo que el búfalo tiene como un chaleco antibalas, pero en la cabeza. No lo perforan las balas, literalmente no lo perforan las balas que van directo a su cabeza. Qué tremendo, porque la palabra del Señor, el escudo de la fe, el casco de la salvación, es el que nos hace a nosotros poder permanecer, poder estar firmes frente a las circunstancias de la vida. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de cualquier
circunstancia. Ahí está esa fuerza y esa protección. Isaías 40:29 dice que Él da la fuerza en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Así que si usted está pasando por alguna circunstancia difícil, por alguna situación que piensa que ya no va a poder salir adelante, vea a la palabra del Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 92, en el versículo que leímos, el versículo 10. Pero luego dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Si usted deja que la fuerza de Dios sea su fuerza, que la unción de Dios sea la unción en su vida, esa unción es poderosa para podrir los yugos, esa unción es poderosa para ayudarle a salir adelante a pesar de las circunstancias. Y los que están a nuestro alrededor van a mirarlo. Dice aquí la palabra, mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El Señor nos ayude para fortalecernos en el Señor y para llenarnos a tal punto del Espíritu Santo que nosotros podamos ver aquí lo que dice la palabra del Señor en los últimos versos en este Salmo 92. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Si usted y yo confiamos en Dios, vamos a poder anunciar, vamos a poder estar vigorosos, vamos a poder permanecer a pesar de los ataques que vienen en contra de nuestras vidas. Y pelearán contra ti, dice Jeremías, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Bendito Dios poderoso. Yo te doy gracias por esta palabra que trajo, Señor amado. Bendición a mi vida, Señor. Bendición a mi corazón y por estas 2 semanas, Señor amado, que he estado meditando en ellas. Señor, has estado fortaleciendo, Señor. Has estado, Señor amado, ungiendo mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por esa presencia, Señor amado, de tu Espíritu Santo, por la renovación del hombre interior a través de tu Espíritu, Señor. Por las fuerzas que me das, Señor amado, como las fuerzas del búfalo, pero sobre todo por esa unción, por ese aceite no reciclado, por ese aceite no echado a perder, sino ese aceite fresco cada día, Señor, cada mañana. Ayúdanos, Señor, a cada uno que sentimos quizá desfallecer. Renuévanos, Señor, como al búfalo las fuerzas y úngenos, Señor, con ese aceite fresco de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre Santo, por esta unción, por esas fuerzas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma, por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.